Listo. Muy buenas tardes y buenas noches con todos, dependiendo del lugar donde se encuentren. Bienvenidos al evento del Club de Vino de ASIPI. Estamos muy contentos esta tarde de tener hoy una actividad a cargo de un reconocido sommelier que radica en Europa, del cual en breve les voy a comentar un poquito más. Pero antes, quiero empezar agradeciendo y felicitando a ASIPI, en la persona de su presidenta, Elizabeth Simpson, por la iniciativa Elizabeth. A lo largo de estos días con alguno de los miembros de los respectivos clubs y todos con esta posibilidad, que nos permite no solo realizar gestiones de networking, sino estrechar relaciones con colegas y amigos de ASIPI. Y también distraernos un poco de los temas profesionales del día a día en momentos en que la necesidad de distanciamiento social nos obliga a ser imaginativos también en nuestras relaciones sociales. Gracias, Elizabeth. Como dijo también nuestra presidenta esta mañana en el evento inaugural de ASIPI, la vida es... So life, to a certain point, is the way we receive it. And at this club, we have more than 30 members, very happy and enthusiastic. And we keep a WhatsApp group that we share with. I especially want to thank Jorge Chavarro, second vice president. A Marcela Montañez, secretaria ejecutiva de ASIPI, que nos brinda muchísima ayuda todo el tiempo con los eventos y especialmente hoy día ha estado resolviéndonos algunos problemas para poder llevar a cabo el evento. Gracias, Marcela. El Club de Vino tiene pensado reunirse al menos cada 2 semanas para tratar temas sobre vinos de distintas partes del mundo, en algunas ocasiones tener invitados especiales que nos ayuden a aprender más sobre este fascinante mundo del vino, en otras ocasiones hacer catas virtuales, también compartir una copa con los colegas, y adicionalmente contemplamos tratar temas relacionados con las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, temas que están estrechamente vinculados con el mundo de los vinos y nuestra profesión. A los asistentes de hoy les quiero recordar que quienes estén por Zoom pueden hacer sus preguntas en el chat, quienes estén en alguno de los grupos pueden hacer a través de WhatsApp sus preguntas para nuestro invitado, y también pueden hacer preguntas a través de la plataforma de ASIPI. A continuación, antes de dar inicio al evento, quiero agradecer de una manera muy especial a nuestros auspiciantes. Se trata de las firmas legales de miembros muy conocidos de nuestro club. En primer lugar, el estudio Clancy PC Intellectual Property de Canadá, de nuestra colega y amiga basada en Ottawa, Paula Clancy. Muchas gracias, Paula. Y a la firma Grunbaum y Pociñas, de nuestros amigos y colegas Andrea y Leonardo Cordeiro, que están basados en Río de Janeiro. Muchas gracias también a ustedes. Y bueno, vamos a dar de una vez el inicio a este evento, denominado Borgoña, un ícono que ha inspirado al mundo. A través de un viaje histórico en Borgoña, Francia, iremos descubriendo los diferentes elementos que han generado esta noción de terruño o terroir y de identidad. Borgoña es un lugar específico y especial, que con el paso de los siglos y día tras día ha contribuido a la definición y construcción de la vitivinicultura actual. Esta presentación estará a cargo de un reconocido sommelier de origen colombiano que se encuentra ahora mismo basado en Lisboa, Portugal, que de alguna manera, ya se los vamos a contar, está vinculado a ASIPI. Se trata nada menos que de Alejandro Chavarro. Alejandro, bienvenido. Alejandro, les vamos a contar un poco de él. Alejandro inició sus estudios en la Escuela de Hotelería y Turismo de Biarritz, Francia, y sus primeros pasos los dio en las cocinas de restaurantes y palacios con estrellas Michelin o Michelin, como el Mas Candí o Moulin, la playa de Montecarlo en Mónaco, y el hotel Cap Eden Rock, perdón que mi francés no es muy bueno, en el Cap d'Antibes con el chef Hervé Busson. Apasionado por el servicio francés, y mientras disfrutaba de sus experiencias en la cocina, se le presentaron oportunidades para participar en un concurso de servicio. Es así como Alejandro, en el año 2009, representó a Colombia y ganó el Campeonato Mundial de Maître d'Hôtel en Zaragoza, España. Esto le abrió a Alejandro las puertas del restaurante Mugarritz en el País Vasco español. Ahí se unió a la brigada de sala de sommeliers, liderada por la head sommelier Linda Violago, quien lo llevó al mundo de los maridajes de comida y vino. Estudió para ser sommelier en la Escuela de Hotelería en Niza y luego se incorporó nuevamente al Hotel du Cap Eden Rock, pero esta vez ya como sommelier.
Se trasladó a París en octubre del año 2011 para dirigir la sala y los maridajes de comida y vino del restaurante Agapé Substance de David Toutain. En el restaurante Central de París profundizó en el ejercicio del maridaje de comida y vino con el chef Jérôme Bontel. Con su antiguo compañero, David Toutain, en el año 2013, abrió las puertas de un restaurante en París en donde consiguieron obtener una estrella en la guía Michelin o Michelin en su primer año de funcionamiento. Tras este gran reconocimiento, Alejandro asumió un nuevo desafío. Aquí es donde Jérôme Bontel, su ex jefe de cocina, lo llamó para que diseñara la cava del hotel La Reserve. Ya. ¿Te silenciaste, Alfonso? Sí, pues hubo algún problema, pero ya estoy, creo. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, te escucho perfecto yo. Perfecto, gracias. Entonces les decía que en París se hizo a cargo de la sala de ese restaurante. Después de un comienzo ardiente y exitoso, el Gabriel ganó 2 estrellas Michelin en solo 10 meses de apertura. Todo una hazaña. Mientras tanto, un puesto de sommelier estaba listo para ser liberado en la calle Beethoven de París. Jérôme Bontel, contento con el resultado del Gabriel, pero también con la propuesta realizada, lo animó hacia un nuevo reto junto al chef Pascal Barbeau, el jefe de la sala Christophe Roy, en el restaurante Astons, a donde Alejandro llegó en octubre del año 2015. A partir de este 2020, Alejandro actúa como chef y como sommelier en el restaurante Arque en Lisboa, en donde combina su actividad con el comercio de vinos, principalmente vinos orgánicos, entre diferentes países europeos. Para finalizar, algo no menos importante que no leí en su currículum, pero es relevante compartirlo. Alejandro es hijo de nuestro apreciado segundo vicepresidente de ASIPI, Jorge Chao. Alejandro, bienvenido. Gracias nuevamente por dedicarnos tiempo tuyo y buenas noches en Lisboa. La pantalla es toda tuya. Muchísimas gracias, Alfonso, por esos minutos y esa presentación bastante detallada. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Para mí es un placer y un honor poder estar aquí con ustedes. Hoy desde Lisboa son 9:50 de la noche. Ya estamos comenzando a sentir un poco de frío y entonces decidí venirme aquí al restaurante para tener un ambiente un poco más tranquilo y poder compartir con ustedes durante esta hora. Estamos aquí en un edificio de finales de 1866. Todo es piedra antigua y como ven, una altura bastante grande. Aquí el objetivo de mi estadía aquí en este restaurante, es un restaurante en el cual soy socio y llevamos a cabo nuestra actividad al día a día. Bueno, como decía Alfonso ahora, esto tiene sido unos momentos intensos y desafiantes con todo este mundo nuevo en el que estamos, pero vamos hacia adelante y cada día trabajando con mucha fuerza. Entonces, primero que todo, imagino que algunos de ustedes han logrado conseguir una botella o se han acercado de alguna forma a tener un vino de Borgoña con ustedes, o si no puede ser de Borgoña, de cualquier otro vino en su defecto. Pero si lo han logrado en todo caso, lo primero que les voy a invitar a los que no lo hayan abierto o los que ya lo tengan abierto es que probemos una primera copa, celebremos el hecho de estar aquí todos reunidos y quería hacer un primer toast, un brindis a todos por el gusto de estar aquí con ustedes. Hoy me uno a ustedes con un blanco de Borgoña para hacer este primer brindis. Salud a todos. Bueno, entonces vamos a entrar en lo vivo de todo este tema del que íbamos a hablar el día de hoy. Borgoña. Borgoña es una región totalmente apasionante y totalmente llena de muchas tradiciones y mucho contenido en el que me ha permitido entender cada vez más esta gran complejidad, también porque se ha tornado un ícono y que ha llevado a un mimetismo en el mundo entero.
Borgoña, como lo ven aquí en el mapa, son más o menos 3 horas 30 en tren desde París, unas 3 horas hasta llegar a Chablis, que es el primer punto rojo que ven en el mapa, y unas 3 horas y media, 3 horas y 40 hasta llegar a Dijon, que es la parte inicial de este pequeño desfile en rojo, el que va a llevar hasta la parte de abajo, donde queda Mâcon. Son más o menos 250 kilómetros desde el inicio de Dijon hasta la parte sur de Mâcon, y son más o menos 27.200 hectáreas en total de plantaciones. Es una región mítica, no solo por su situación, pero por todo lo que ha sucedido durante muchos años, y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco de todo esto. Alejandro Chavarro, bueno, ya nuestro querido Alfonso les dio una breve idea, y ahora, bueno, ante todo, a sus botellas. Los que tengan alguna duda, alguna pregunta en relación a todo lo que sea la etiqueta, el nombre y el diferente dominio el que estén probando, guarden eso en mente, que ya vamos a ir con esto de aquí a poco. Como les estaba diciendo, Borgoña es una región un poco compleja porque hay muchos nombres, hay mucha información en realidad alrededor de toda la parte geográfica. Entonces tenemos que entender que esto se divide en 2 pedazos, uno muy grande y otro un poquillo más pequeño. Como tienen aquí en este mapa, la parte izquierda, donde se ve Auxerre y Chablis, esto es la parte norte de Borgoña, que va a estar muy cerca de Champaña. Vamos a tener un clima un poco más frío, estructuras de suelos específicas más dentro de los calcáreos puros, que vamos a tener una gran diferencia con la parte norte de lo que se llama la Côte de Nuits, lo que están viendo aquí. Esto es un departamento que lo llamamos Côte d'Or, y dentro de esta línea de 250 kilómetros vamos a dividirlo en diferentes costas. Simplemente vamos a seguir la autopista, la avenida que nos lleva aquí, que es la Route des Grands Crus, y poco a poco vamos a ir descubriendo las diferentes partes. Tenemos la Côte de Nuits en la parte norte, donde están todos los grandes terroirs que se utilizan para hacer tintos. La Côte de Beaune, que va a comenzar a partir de Beaune, un poquito más al norte, a los Cortons, hasta el sur, cuando terminamos en Marange y Bouzeron, lo que estoy viviendo hoy en la noche. Y a partir de ahí, la estructura de los suelos va a cambiar un poco, que va a ser un espacio bastante grande por causa de dos colinas. Encontraremos a Mercurey, Givry, dentro de lo que vamos a llamar después la Côte Chalonnaise y le Mâconnais. Todo esto nos llevará al final, después de Tournus y antes de Saint-Véran, para tener toda la estructura de Borgoña. La estructura que más vamos a hablar del día de hoy, y sobre todo en la que más hay información a nivel histórico, es toda la parte norte, de la Côte de Beaune para cima. ¿Por qué? Porque es ahí donde se vaciaron la mayoría de los dirigentes, y sobre todo de dos elementos esenciales de los que ya vamos a hablar. Entonces, de lo que vosotros van a poder tener en las copas, va a ser muy simple, y eso es la gran ventaja que tiene Borgoña. Borgoña tiene 2 cepas en realidad, 2 cepas que se pueden compartir en diferentes denominaciones, pero sobre todo en blancos vamos a tener Chardonnay, y esa va a ser la gran mayoría de todos los blancos que se van a producir en Borgoña, y en tintos va a ser Pinot Noir, el gran ícono de la Borgoña. Vamos a tener esas 2 cepas que van a ser la gran identidad, blancos y tintos. De igual forma, en blancos vamos a poder utilizar en denominación de origen aligoté, y eso es lo que estoy bebiendo hoy, por ejemplo, en la de Bouzeron, donde podemos tener la posibilidad de tener aligoté mayoritario. Y en los tintos también vamos a tener la posibilidad no solo de tener Pinot Noir, pero podemos tener Pinot Noir mezclado en diferentes proporciones, normalmente 80 Pinot Noir, 20% Gamay, lo que vamos a llamar Bourgogne Passe-Touraine, y aquí vamos a tener la utilización de las 2, Pinot Noir y Gamay. Gamay es una cepa que se encuentra en diferentes partes de Borgoña, que no se utiliza de una forma muy común ahora, pero que sobre todo se utiliza al sur de Borgoña cuando comenzamos lo que se llama Beaujolais. Y a partir de esa segunda región es la cepa
rey y mayoritaria de todo lo que es Beaujolais. Tenemos Pinot Noir en el norte, todo lo que es Borgoña, Gamay en el sur, todo lo que es Beaujolais, y hoy vamos a hablar mayoritariamente de Chardonnay y de Pinot Noir. Estos son dos grandes íconos, no solo de Borgoña, pero en el mundo entero. Esta parte histórica, para hacerla un poquito más divertida y sobre todo no ir mucho en detalles porque es un poco complejo, tenemos que tener en cuenta sobre todo un hecho esencial. Borgoña se desarrolla y va a tomar toda su complejidad y su estructura cuando en inicio de la Edad Media, vamos aquí a hablar de Edad Media, vamos a hablar de 400 hasta 1380, 1400. ¿sabes? Es un periodo muy largo en el que vamos a ver una sucesión de personajes, una sucesión de diferentes dinastías que nos van a llevar también al desarrollo de Borgoña. Cuando históricamente hablamos de Borgoña, los primeros escritos, como está escrito aquí, los tenemos en 312. Pero sobre todo lo que va a dar el real momento de auge de Borgoña va a ser el establecimiento de dos congregaciones. Nosotros tenemos aquí en Borgoña una situación ideal porque estamos en la parte norte del Valle del Ródano. El Valle del Ródano va a llegar por Marsella y va a subir en dirección hacia la Borgoña. El Imperio Romano llega por aquí, nos lleva por todo este canal, sobre todo donde había agua para poder tener este transporte, llega de Italia, llega a una parte de Francia, conecta directamente con el Valle del Ródano y va hacia el norte. Todo esto se va a ir poblando y dentro de esta población se van a ir haciendo plantaciones. ¿Por qué? Porque simplemente cuando el imperio en el momento decae, va a tomar aquí el cristianismo un gran auge y sobre todo una gran dominación de todo esto. Y cuando las congregaciones se instalan, naturalmente, ¿qué tienen que hacer? Plantar elementos que les permitan nutrirse y también crear lo que se llama el vino de mesa o el vino de misa. Entonces, dentro de este momento, dos congregaciones muy importantes se asientan en Borgoña, que van a ser los cistercianos al norte de Nuit Saint-Georges, o sea, vamos a ir ya a todo lo que es Côte de Nuit, la parte norte, y los clunisiens en la parte sur. Estas dos abadías son dos abadías que son totalmente esenciales en la creación de todo esto. ¿Por qué? Tenemos que pensar una cosa muy simple. ¿Cuál es el oficio que tienen los monjes al día a día? Un, orar, y el segundo, trabajar. Entonces, cuando ellos oran, esa es una parte de la actividad de ellos, pero al trabajar la exigencia se vuelve cada vez más alta. En un momento, Bernard de Clairvaux, que es una de las personalidades que viene a dar mucha influencia durante todo esto, ya pone un decreto y de una forma muy fuerte en que todos los monjes tienen que darle un esfuerzo muy grande a la oración, pero no solo, a cómo transmitir eso a través del trabajo. Y ahí, ¿qué sucede? Los monjes tienen tiempo, no están como nosotros a correr de un lado a otro, tienen tiempo y tienen un don bastante grande que es el tiempo y la observación. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Ellos van a comenzar a instalarse en sus diferentes parcelas y van a comenzar a plantar, pero no van a comenzar a plantar de una forma totalmente aleatoria. Van a comenzar a entender poco a poco cuál es la climatología de estos sitios, cuáles son los diferentes tipos de suelos que hay en estos sitios, cuál es la influencia del agua, si hay ríos, si hay afluentes, que les van a aportar una cierta humedad. Y a partir de ahí, ellos comienzan a tener la idea de cómo plantar las cepas que ellos tenían con ellos. Comienzan a plantar aquí Chardonnay, algunos Pinot Blanc, algunos Pinot Meurot, que son diferentes variedades que poco a poco van a ir teniendo una evolución dentro de esto. Y el Pinot Fin, o que lo conocemos como Pinot Noir, que va a ser esta cepa tinta. Y a partir de ahí, ¿qué van a hacer ellos durante mucho tiempo? Plantar y cometer errores. Plantar y tener resultados. Pero tenemos que tener en cuenta que aquí solo tenemos una vendimia por año. No va a ser la situación como nos podemos tener en América Latina con diferencias de climas en que nos va a permitir casi tener 2 temporadas en una. Aquí solo tenemos una. Y esto nos va a llevar a que una vez por año, normalmente septiembre, octubre, menos en estos últimos años, nos permite tener una vendimia. Y ahí ellos van a comenzar a tener el resultado y el fruto de ese trabajo. Y poco a poco van a ver
en qué sitios funciona y en qué sitios no funciona tan bien. Todo esto que les va a traer a ellos una comprensión geográfica, pero también una comprensión climática y una comprensión de que no solo depende de estos elementos, también depende de la forma en que ellos trabajan. Entonces, rápidamente, desde la parte de Dijon, hay una carretera antigua que poco a poco se va a ir desarrollando y que va a pasar entre todas estas diferentes pueblos. Vamos a tener Gevrey-Chambertin, Bonne-Romanée, Nuit-Saint-Georges, vamos a continuar y continuar y continuar así, hasta Bonn, y de ahí Pommard, Meursault, Volnay, y vamos a continuar eso otro. Y lo que es muy curioso es que esta carretera nos lleva a dos cosas. Cuando vamos de norte a sur, cuando vamos bajando, a la derecha vamos a tener relieve, a la izquierda vamos a tener planicie. Entonces, a la izquierda va a ser todos los sitios en que podemos plantar vegetales, en los que podemos plantar todo lo que es una agricultura alimenticia, y a partir del momento que vamos a tener un relieve que nos va a permitir tener una influencia de sol diferente, tener una influencia también de vientos diferentes, y esto no va a ser una línea totalmente derecha. Vamos a tener diferentes momentos en que esto va a cambiar y nos va a permitir tener micro lugares con climatologías diferentes y con grandes identidades. Y poco a poco ellos comienzan a desarrollar un trabajo muy fuerte en los viñedos. Y vemos aquí un elemento de una importancia clave que va a ser el clos. Esta palabra que tengo escrito aquí, CLOS, me imagino ya en algún momento habrán oído hablar de esto o lo habrán visto en una etiqueta. ¿Qué es un clos? Es muy simple. Un clos para ellos siempre fue como cerrar en una caja, como cerrar en un muro un espacio determinado en el que ellos tuvieran total comprensión de lo que estaba sucediendo. Entonces, entre esos espacios pequeñitos, ellos tenían la posibilidad de decir, aquí el Pinot Noir funciona muy bien, aquí el Pinot Noir funciona un poco menos bien, aquí el Chardonnay funciona muy bien. Entonces, poco a poco ellos fueron dividiendo y dando nombres a estos sitios. Además de solo hacer las paredes, que eran hechas en piedra, ayudaba también a que el agua saliese de una forma particular y sobre todo a que toda la diversidad de suelos fuera alimentada de una forma u otra. ¿Qué sucede aquí? Vamos poco a poco a tener las identidades que hoy nos acompañan, porque todos los clos que fueron creados en esa época existen al día de hoy. Entonces, todos estos clos de los que vamos a ir poco a poco descubriendo su identidad, nos van a ir siguiendo hoy dentro de nuestras botellas de vino y sobre todo en las etiquetas. Vamos a ir entendiendo por qué, por ejemplo, como esta botella que yo tengo aquí, de un Clos de Chêne, por qué el Clos de Chêne es el Clos de Chêne. Por ejemplo, eso para darles un ejemplo, el Clos de Chêne tiene la particularidad de llamarse así porque en la parte norte del Clos había 5 chênes, árboles de castaño plantados en ese momento. ¿Y qué sucedía? Ellos se dieron cuenta que en la parte de abajo esto funcionaba aún mejor. Entonces, es simple observación, mucha paciencia, trabajo asiduo, mucho esfuerzo y sobre todo tiempo de comprender. Entender qué existe en ese sitio y qué hace la gran particularidad de ese sitio. Y de ahí vamos a otra noción que fue desarrollada ya un poco más tarde en la historia, pero que ya estaba escrita por ellos. Y sobre todo que esta palabra para nosotros es esencial, la escritura. Ellos comienzan a ser los primeros a tener registros de todo el trabajo que ellos están haciendo, día tras día, vendimia por vendimia, mes por mes. Entonces explican poco a poco a todas las personas cómo es que esto funciona, cuáles son los diferentes momentos en que esto se debe hacer y qué es lo que funciona mejor y qué es lo que funciona menos bien. Cuando ellos crean toda esta información absolutamente riquísima de contenido, van a comenzar a dar otra noción, que es la noción de clima. No va a ser clima, pero clima, con T. Un clima es una palabra que se va a utilizar en francés normal como el clima que nosotros conocemos, la base meteorológica, pero también el clima en sí. ¿Qué va a ser el clima en sí? Dos elementos fundamentales. Un sitio geográfico y un trabajo económico. O sea, en ese clima en particular, yo voy a producir en un año determinado una producción determinada. Esto nos va a venir acompañando durante muchos años
hasta tener un resultado hoy en botella y con etiqueta. Eso es algo que no ha cambiado hasta el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de historia, hay muchos elementos importantes, hay grandes personalidades que nos tomarían meses y meses en entender y sobre todo ver la influencia que cada uno de ellos tuvieron. Pero lo más importante es sobre todo entender por qué el vino de Borgoña se desarrolló tanto en el mundo entero y sobre todo en Francia, y cuál fue el valor que esto se dio. Philippe Noirby fue, vamos a ponerlo así, el embajador de la Borgoña y el duque que desde Dijon, que era la casa de los duques de Borgoña, siendo rey de Francia al mismo tiempo, comenzó a poner en la mesa los vinos de Borgoña. ¿Y qué sucede? En ese momento el ducado de Borgoña y la corona francesa tenían una visión muy grande, tenían una influencia gigantesca en Europa. Poco a poco todos los diferentes dirigentes de reinos comienzan a venir, comienzan a ver, comienzan a probar, comienzan a cenar en su mesa y poco a poco ven el resultado de lo que él ha hecho. Y que sucede muy fácilmente, esto se comienza a difundir. Entonces vamos cada vez más desarrollando esta imagen y sobre todo posicionándola desde el principio en algo exclusivo, en algo excepcional y en un trabajo digno de reconocimiento. Esto nos lleva a que los duques de Borgoña hacen que el vino de Borgoña se comience a llevar al mundo entero. En realidad, como esto tiene un nexo muy fácil con el Valle del Ródano y también con la cercanía con París, vamos a comenzar a tener todas las exportaciones que comienzan a dar inicio. Pero todo esto, si lo resumimos, bueno, pasan muchos años. Pero, entre tanto, el desarrollo de estas dos abadías es cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, y desarrolla en todos esos 250 kilómetros una organización que en la época era una organización monástica, que poco a poco se fue tornando también en un mimetismo feudal y se comenzó a desarrollar en un trabajo normal. Fue la fuente de rendimiento de muchas personas. Evidentemente vamos a llegar a un momento en que esto acaba, la Revolución Francesa va a llegar en un momento y esto va a ser expropiado. Y es ahí en que comienza lo que nosotros vamos a conocer al día de hoy, porque los monjes van a tener que dejar sus tierras, las familias burguiñonas, los ducados y todo esto tenían posesiones que no les pertenecían directamente, que les van a comenzar a pertenecer, y poco a poco se comienza a dibujar lo que es la Borgoña actual. Eso es lo más interesante, en que un momento en que todo lo que fueron haciendo los monjes fue transmitido aquí al común de los mortales y fue dividido por familias, en divisiones no muy fáciles la mayoría del tiempo, y sobre todo que comenzó a tener aquí una división de norte a sur, que nos dio una gran diversidad entre familias, entre primos, entre hermanos, y poco a poco creó lo que es el día de hoy. Esto no ha cambiado hasta el día de hoy. Aquí, esta idea nos lleva a focalizarnos también en un concepto. ¿Cuál es este concepto? El concepto, imagino que ya lo han oído 1000 veces, el concepto de terroir o terruño, que para mí es algo muy interesante porque nos permite a todos apasionados de denominaciones de origen, sobre todo para describir de una forma un poco más simple y simbólica lo que representaría algo muy particular, un sitio geográfico y no solo. Esta definición que les puse aquí en la presentación es lo que el OIV, la Organización Internacional de la Viña y el Vino, decretaron en 2010. O sea, es muy reciente porque es un término que ha evolucionado mucho con el tiempo y que cada vez más se ha dado un impacto cada vez mayor en el mundo entero. Y los diferentes sitios en el mundo van definiendo sus particularidades en terroirs diferentes, que hablemos de Argentina, que hablemos de Nueva Zelanda, que hablemos de Australia. Todo esto se ha desarrollado así, aquí nuestros vecinos en España y aquí en Portugal también se ha hablado así, de la misma forma. Entonces, lo que es interesante aquí es cuál es un espacio, conocimiento, interacciones de un entorno físico
y prácticas vitivinícolas que se aplican y generan un resultado final. Eso yo lo defino de esta forma. Para mí me fascina hacer símbolos y me fascina sobre todo tener maquetas para poder entender las cosas un poco más simples. Si esto fuese hecho en la Edad Media, el humano estaría en el centro. Hoy el humano yo lo meto en segunda parte porque hoy cada vez nos dimos más cuenta que estamos abandonando un poco la Tierra. Entonces es importante volverla a poner en su lugar de origen, en el centro de todas las cosas. ¿Y cuál va a ser la interacción? El clima, la cepa, el Pinot o el Chardonnay, el Aligoté o el Gamay, que van a ser más o menos como nuestros vectores. Yo siempre llamo los vehículos, donde son mismos los vehículos que nos van a enseñar todo lo que estamos viviendo, y el ser humano que va a dar aquí toda la actividad de modificación, de transformación de la materia entre un sólido a un líquido. De esto salen una cantidad de reflexiones, de pensamientos filosóficos entre esta transformación del sólido al líquido y sobre todo lo que eso nos lleva a dar como resultado. Pero bueno, esto ya lo dejaremos de pronto para una segunda charla porque es un tema bastante profundo y necesitamos un ambiente un poco más simple y más acogedor. Pero dentro de esta idea, sobre todo lo que es importante es tener en cuenta que esta interacción es esencial para definir un terroir. Y esta tierra de la que yo estoy hablando es tierra, pero sobre todo es suelo. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que en la Borgoña lo esencial es el suelo. Entonces, de norte a sur vamos a ir dividiendo los suelos, los clos van a mostrarnos cuáles son los suelos y los monjes en su época abrían huecos para entender por qué una falla de aquí y la otra falla de aquí no son iguales. Por qué la diferencia de 20 centímetros o 40 centímetros de arcilla no es igual y no va a dar el mismo resultado. Esto es absolutamente esencial y se han escrito cosas como estas, libros absolutamente gigantescos en los que pueden ver una cantidad de sitios y sitios y sitios en repertorio con medidas y medidas y medidas para explicarnos por qué en un pueblo tenemos tantas y tantas diferencias. Este es de los libros más apasionantes y sobre todo que algún día nos gustaría tener un software que nos permita ir paseando por la Borgoña y ver rápidamente por el teléfono cuáles son los diferentes terroirs. Son de las creaciones que serían de mucha ayuda para no tener que llevar este libro tan pesado cada vez. ¿Y qué nos sucede? Encontramos muchas cosas diferentes. Como lo tenemos en mente, denominaciones de origen hay 84. Dentro de ellas hay regionales, village. Entonces, si nosotros volvemos a pensar en esta idea de triángulo, la base son las denominaciones regionales. Bourgogne, Bourgogne-Genérique, Bourgogne-Pastougras. Se puede hacer en cualquier sitio de Borgoña, del norte al sur. Un village. Aquí comenzamos a tener una diferencia. Vamos a hablar de un pueblo en particular. Meursault, Volnay, Puligny-Morachet, Chassagne-Morachet, Vosne-Romanée. Y después va a comenzar la locura de la clasificación. Premier cru y grand cru. Premier cru, si nosotros lo vemos como una banda de tierra, y ya les voy a mostrar justo después para que entiendan esa banda de tierra, una banda de tierra, la parte baja va a ser un premier cru, la parte central va a ser el grand cru. Y justo vamos a ir encima del grand cru, vamos a volver a hacer un premier cru. Pero no todos los pueblos tienen. Y no todos los pueblos tienen premier cru, y no todos los pueblos tienen grand cru. Entonces, aquí va a comenzar la gran diversidad y vamos a tener en total, si mi memoria no falla, 562 diferentes nombres de premier crus posibles en toda la Borgoña. Lo que es una cosa absolutamente brutal. A nivel de memoria, para nosotros cuando compramos vino, son de las cosas más complejas y más difíciles, porque no solo vamos a tener un terroir de la Gier o un terroir des Argelières, pero este terroir también se puede tener no solo en un pueblo, pero en varios pueblos. Y lo más interesante cuando hablamos de elementos curiosos, sobre todo para ustedes que son apasionados de denominaciones de origen, hay algo absolutamente fantástico. Un pedazo de tierra minúsculo o muy grande puede dar una denominación de origen, pero ese pedazo de tierra no solo puede ser muy pequeño, como también puede ser la propiedad de solo una persona. Y ese terroir pequeñito, propiedad de una sola persona, es una denominación de origen por sí sola.
y eso se va a transmitir después en una botella. Y eso es de las cosas más únicas y más ejemplares que va a tener la Borgoña. Y aquí les cité dos ejemplos bastante conocidos, que va a ser la Romanée Conti o la Romanée. Son dos parcelas, totalmente una pegada a la otra, que las van a ver aquí. Donde, si ven el cursor, el que estoy aquí justo en el centro, la Romanée va a ser la parte de encima y la Romanée Conti va a ser la parte de abajo. Como ven, esto no está dividido perfectamente, no es un cuadrado perfecto. Tiene sus fallas y tiene sus divisiones. ¿Por qué? Para darles un ejemplo muy simple. La Romanée, la parte de encima, es propiedad de Louis-Michel Ligebelair, un grande amigo nuestro, y que retomó una plantación antigua que estaba en la familia desde 1800, que no les perteneció siempre, que después entró dentro de la familia, que nunca desarrollaron en vino final en botella, que se la dieron a un negocio durante muchos años y que solo comenzaron a desarrollar desde 1993. Esa parcela está plantada a la horizontal. Cuando nosotros llegamos a la Romanée Conti, hay un caminito pequeñito, el que siempre utilizamos para utilizar durante la vendimia, para pasar de un sitio a otro, cuando llevamos las cajas o cuando llevamos la comida para las personas que están trabajando en la viña. Y la Romanée Conti comienza hacia abajo, en vertical. O sea, en un espacio de una hectárea y media, una está plantada así y otra está plantada así. ¿Por qué? Porque el suelo es diferente, porque el declive es diferente y la orientación no va a ser la misma. ¿Y qué sucede aquí? Vamos a tener algo absolutamente fantástico, que da dos vinos diametralmente diferentes. Pero estos vinos van a ser diametralmente diferentes solo porque están unos cerca del otro y no es la misma parcela, sino por la forma en que cada uno de ellos va a desarrollar y va a vinificar sus propios vinos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta parte, aquí un segundo, de esta parte de la Romanée, vamos a hablar del terroir más pequeño que existe en Grand Cru en denominación de origen, 0.84 hectáreas. No existe más que esto. Y eso crea una sola botella. Y como imagino pueden tener una idea de una estimación de precio, son botellas que son bastante elevadas en precio y sobre todo difíciles de tener. Esto va a crear la gran diversidad de Borgoña el día de hoy. La Romanée Conti, que es más grande, la Tâche, le Richebourg, les Chezot, son terroirs únicos, producidos por una, dos o varias personas y que solo se van a encontrar ahí y que solo van a estar embotellados una vez por año. Entonces, toda esta idea icónica de Borgoña viene de ese resultado. Cuando hablamos ahora, hace poco, de la etiqueta de Borgoña, de lo que ustedes, me imagino, deben estar bebiendo, Volnay, Puligny, Chablis, Chassagne, Meursault, en función de lo que hayan encontrado, también puede ser Bourgogne, Bourgogne Genérique, como el que yo tengo aquí. Lo que es importante tener en cuenta, cómo leer una etiqueta. Las etiquetas pueden ser extremadamente confusas y difíciles de entender. Entonces, ¿qué es lo más interesante? Lo inicial, ¿qué denominación de origen es? Chablis Premier Cru, como está escrito aquí. Yo tengo aquí otro ejemplo para mostrarles. Savigny-les-Beaunes, Premier Cru Les Vergelès. Ok, entonces ya sabemos que estamos en Savigny-les-Beaunes. Ahora estamos en el Premier Cru Les Vergelès. Aquí en la etiqueta que ustedes tienen en la pantalla es Le Montmain. Entonces, Le Montmain va a ser una parcela pequeña en Premier Cru, como lo ven escrito aquí abajo, que va a ser dentro de Chablis un Premier Cru. Entonces, la complejidad está en saber ir a leer lo más esencial desde el inicio. ¿Dónde es la denominación de origen? ¿Cuál es la parcela? Y después, lo más importante en Borgoña, ¿quién lo hace? Porque como en un sitio como el Clos Vougeot, en un sitio como Nuits Saint-Georges de Saint-Georges, puede haber entre 1 a 80 viticultores diferentes, haciendo el mismo terroir. Y van a ser 80 botellas totalmente diferentes. Entonces, lo que es absolutamente apasionante, por ejemplo, cuando nosotros tenemos este trabajo muy difícil de llevar el carro y quedarnos semanas ahí, ir probando de dominio en dominio, es que vamos a probar una identidad de Chablis aquí, una identidad de Chablis aquí, otra identidad de Chablis aquí, una identidad de Beaune aquí, que va a ser diferente de esta y de esta. Entonces, ¿qué va a ser apasionante? Hablar con las personas.
entender cuál es el trabajo que ellos hacen, entender cuál es la comprensión que ellos tienen sobre ese terroir en particular y sobre todo la técnica de vinificación que ellos utilizan. Todo esto junto, más qué año fue el que nosotros probamos. Porque es una cosa que es absolutamente capital, es que cada vez que vamos a ir probando uno de estos vinos absolutamente fantásticos, a veces no muy buenos, a veces más o menos, porque también sucede en Borgoña, hay años que no son absolutamente fantásticos, vamos a tener esta identidad y el año nos va a conducir, por ejemplo, como el ejemplo que tenemos aquí, en 2008, un año excelente para los blancos, 2012, un año excelente para los blancos, 2015, un año excelente para los tintos, 2012, un año que fue mejor para blancos y para tintos, 2017, equilibrios fantásticos en los dos. Entonces, la complejidad aquí es cuál. Si nosotros queremos cada vez más ir entendiendo cómo esto funciona, estamos obligados a que, punto número 1, tomémonos un segundo, esperemos y probemos una segunda copa. Ya llevamos más o menos 40 minutos en los que estamos hablando y me gustaría que tomen el tiempo, sentir su copa, de sentir lo que va a ser un Chardonnay, si tienen un Chardonnay, lo que va a ser un Pinot, si va a ser un Pinot, y sobre todo acuérdense de lo que sintieron cuando hicimos el primer brindis ahora. ¿Por qué? El aire, como para nosotros, como para una manzana, como para cualquier cosa, influye. Y sobre todo, el momento que nosotros abrimos la botella es como cuando nosotros nos levantamos de la mañana. La forma en que nosotros vamos a servir el vino, a veces lo queremos hacer de una forma muy gentil. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de una forma un poco brusca, es como nosotros en la mañana. No nos gusta que nos den una cierta brusquedad de mañana. Entonces, tomemos el tiempo de ver cómo el vino, poco a poco, él va se ajustando, se va vistiendo y sobre todo se va preparando para afrontar ¿qué? El aire. Y sobre todo el aire dentro de nuestra copa. Y en 40 minutos puede ser que algunos de ustedes ya hayan visto y hayan sentido una diferencia grande dentro de lo que se hace en esa copa de vino. Ese pinot que sintieron mucho fruta fresca, ligeramente ácida, un poco con los taninos al final de la boca, un poquito, como lo llamamos aquí en francés, un poquito en bordelones, ahora están un poco más amplios, más agradables, la acidez está más equilibrada y sobre todo que la temperatura nos permite ir buscando otros aromas. Todo esto, cuando vemos las diferencias entre una parcela u otra, ¿cuál va a ser la diferencia? Estamos en un sitio muy, muy particular, en función del año la diferencia es esta. Si la parcela está cadastrada en Premier Cru es una cosa, si está cadastrada en Grand Cru es otra cosa, y el resultado va a ser diferente aquí. Entonces, tengamos en mente esto cada vez que abrimos una botella de Borgoña y botellas del mundo entero, pero sobre todo démonos cuenta que lo importante es ir también nosotros preparándonos a cada momento en que vamos a ver esto. Hoy, por ejemplo, me marcó bastante, hoy en la mañana murió una persona absolutamente clave en el mundo del vino que se llama Jacques Fusé, que nos enseñó mucho a probar a mí y a otros colegas sommeliers. Tenía 93 años y él siempre nos enseñó lo más importante es aprender y sobre todo a responsabilizarnos de nuestro gusto, de nuestro paladar, de nuestro sabor. Es esencial. Y yo como colombiano llegué a Francia y no tenía ni idea de qué era, lo que llamamos aquí en portugués un marmelo, lo que es esa idea de membrillo. No tenía ni idea, porque no existe en Colombia. Pero cuando lo fui a probar aquí, ok, entendí. Pero ¿cómo es uno que está maduro, otro que está menos maduro, otro que está verde? Es la misma cosa que hablarnos a nosotros un mango maduro, verde o muy maduro o un mango de azúcar. Entonces, todo esto es curiosidad y sobre todo tomarnos el tiempo de ir probando. Y tomar con calma, tomar con tiempo. Cuando nosotros hablamos ahora de probar, hay una cosa que me viene en mente que es absolutamente esencial en el mundo del vino y de lo que vamos a hablar a seguir. El taste de vin. No sé si han oído hablar de esto que se llama un taste de vin o la confrérie du taste de vin. Un taste de vin es un recipiente en plata, la mayoría plata de muy buena calidad, que se utilizaba con unos pequeños orificios en la base y que los monjes utilizaban cuando abrían las barricas de vino para ver el color y sobre todo para probar.
Pero ellos, ¿cómo probaban? Ellos no probaban como nosotros probamos hoy, que probamos cada vez más con la nariz. Todo tiene que ser súper fragante, todo tiene que ser súper exuberante. No, ellos probaban con la boca. ¿Y por qué se llamaba tasse de vin? Porque en antiguo francés, tasse de vin, c'est tâter le vin. Entonces los invito, antes de que pasemos a la próxima diapositiva, a que tâter le vin, prueben el vino con la boca, muerdan, mastiquen, y van a ver que el resultado no va a ser igual. Y sobre todo que todo lo que va a suceder dentro de la boca va a ser totalmente diferente a cuando solo lo metemos, esperamos y continuamos. Va a ser muy, muy diferente. Y eso es algo que lo podemos hacer con todo tipo de producto, pero sobre todo con el vino es algo muy, muy, muy interesante. Evidentemente, no es necesario hacer todos estos ruidos un poco extraños y eso dejémonos solo a los enólogos, porque ellos son los que necesitan pues, hacer eso para ver las diferencias y sobre todo para ver los errores. Conformémonos, y esto en un buen sentido, comprobar el vino con nuestra boca. Y es, para mí, el primer paso a entender. No necesitan saber un error en particular, lo único que necesitan saber es si gustan o no les gusta. Si prefieren esto o este o este terroir. Hablando de tasse de vin, yo quería agradecer y sobre todo hacer un homenaje a este personaje que imagino todos conocen. Algunos conocerán mucho más que yo, pero es un personaje que fue muy curioso porque tuve la posibilidad de oír hablar de él en Borgoña por viticultores. Entonces, cuando estaba en estos viajes y comenzaba a oír hablar, y tu familia, ¿qué hagas? Tal, así, para ese abogado y tal, sí, nosotros conocemos un abogado muy interesante, sobre todo que hizo algo absolutamente fantástico, que llevó nuestros vinos al Brasil, creó un capítulo de la confradería y tal. Así, wow. Y poco a poco comencé a descubrir quién era este personaje, que todos conocen muy bien, y Peter tuvo la simpatía, y para mí fue un gran placer, de acompañarme en muchos de los diferentes restaurantes en los que yo trabajé. Todos sabemos que es una gran eminencia dentro de la propiedad intelectual que ustedes trabajan, pero sobre todo, para mí lo que fue interesante es ver la pasión de una persona por un trabajo, pero no solo por uno, pero por dos. Y por ese trabajo que él llevó muy a pecho, que fue el vino de Borgoña. Porque a veces cuando estamos overseas, las cosas que vienen de fuera no nos gustan tanto porque mejor lo que hacemos nosotros, pero lo que él tuvo de brillante fue aceptar una cosa que era absolutamente única en el mundo, aprender sobre esto y sobre todo crear un momento para poder compartirlo del otro lado del Atlántico. Y lo que esto nos ha permitido dentro de esta confraria de Chevalier Tasse de Vin y todos los amigos viticultores, he tenido la suerte de encontrar a Peter en varios restaurantes en los que he trabajado y hemos pasado mucho tiempo a compartir historias de un punto de vista que no es el mío de profesional dentro de este mundo de las bebidas, sobre todo dentro del punto de vista que ustedes tienen y de la pasión que le crea a una persona, un sitio, un lugar, o muchos lugares en particular, querer compartirlo y sobre todo querer abrir una botella, compartirla con nosotros. Y me acordaré siempre que abríamos una botella de Borgoña en un restaurante, siempre tuvo la simpatía de decirme, abre, guarda un copo, lo vas probando durante todo el servicio conmigo y hablemos de este vino. Y hoy quería hacerle un homenaje muy, muy especial a Peter, que ya no veo a algún tiempo desde que me fui de París, pero es una persona que me ha marcado en todo este tiempo porque no conocía una persona tan apasionada por este mundo y por el mundo en que ustedes viven, y sobre todo que consiguió conjugar las dos y transmitir esta palabra interesante. Entonces, un brindis para Monsieur Peter Finten y bueno, continuamos, todavía no hemos terminado. Salud, salud. Salud, salud para todos, para Peter. Salud. Ote. Salud. Y gracias, Alejandro, por la homenaje a él. Con un placer inmenso, 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 inmenso. Entonces, después de estos momentos de felicidad, y vamos a continuar con un poco más de felicidad porque les voy a hablar de amor. ¿Por qué les voy a hablar de amor? Porque algo que me parece la cosa más interesante dentro de todo esto. El vino a veces puede ser algo extremadamente
se puede tornar muy elitista, se puede tornar muy complejo y extremadamente indigesto, yo lo llamaría así. Me ha sucedido en varios sitios y nunca gusté del mundo del vino así, porque yo no nací en una patria del vino, me eduqué en la patria del vino y poco a poco estoy entendiendo cada vez más y todavía no he terminado de entender y no sé si algún día terminaré. Pero lo que es interesante es que la Borgoña, en todos los viajes que he hecho, me ha permitido entender una cosa muy importante, que es comprender a las personas, comprender a seres humanos absolutamente apasionados por este trabajo y que van transmitiendo de generación en generación una comprensión de un pedazo de tierra en particular. ¿Por qué esto es algo absolutamente único? Porque nos ha permitido a lo largo casi de las últimas botellas que conseguiríamos, sería de los finales de 1800 hasta el día de hoy. He tenido la suerte de probar vinos más o menos dentro de esas épocas. Es entender legados, entender historias y sobre todo en años como el que estamos viviendo hoy, lo que ha sido interesante es ver cómo todo este mundo que está detrás del vino continúa. Él nunca para, la viña nunca va a parar y nunca se va a parar de producir vino. Pero lo interesante es que cada año, año tras año, todo en relación a todo lo que sucede en el planeta, la viña continúa, se estabiliza, continúa a desarrollar y sobre todo el trabajo de esa persona que lo acompaña y que lo traduce nos va a dar una real comprensión de ese año. Para darles un ejemplo, y me gustaría poner una apuesta en cuál va a ser el resultado de la vendimia 2020, de la cual fui partícipe este año, porque en todos los años que han sido difíciles para la humanidad, como lo han sido algunos años en los años 40, por ejemplo, 47, 49 y otros años, han dado resultados absolutamente fantásticos. Y es lo que los viticultores tienen la posibilidad de transmitir, que cuando la humanidad ha estado en momentos muy graves, muy difíciles, la naturaleza siempre ha estado ahí para reconfortarlos de cierta forma. Y los resultados han sido muy buenos. Resultados que tuvimos este año y la comprensión que yo tuve de este año fue una vendimia de las más, o la más precoz de todas, pero con una cualidad muy interesante y sobre todo con una sorpresa en el equilibrio de todo eso que no estamos a esperar. Entonces, ¿por qué la Borgoña me ha traído todo este campo de apertura? Simplemente porque es una región que de norte a sur reúne generosidad, reúne conocimiento, reúne comprensión, reúne humildad sobre todo, porque no siempre se puede hacer bien. Y sobre todo humildad, ¿por qué? Porque hay años como 2016, hay años como 2012 en que se pierde 30, 40, 60% de la producción. ¿Por qué? Por la naturaleza. Entonces, si el hombre no es humilde a entender que él no es el que controla todo esto, no va a entender y no va a aceptar el hecho de esto. Y es algo que nos sucede al día de hoy, este tipo de comprensión y la humildad que debemos tener. Y todo esto me lo han transmitido, ¿qué? Viticultores. Y esos viticultores me han hecho comprender que más allá de la climatología también hay un suelo. Y los suelos son importantes de cultivar, pero cultivar de una forma consciente. Y eso es lo que yo estoy viendo día tras día en Borgoña, cada vez que voy de viaje, y este año, bueno, fueron casi 4 viajes menos, pero lo más interesante es que cada vez las personas se están dedicando cada vez más a trabajar en la fertilidad de los suelos, cada vez trabajando más en permitir una creación de nuevas biodiversidades. Hay grandes fenómenos, imagino comenzarán a ver vosotros dentro de creaciones casi empresariales, biodiversidad, agroforestería, permacultura. Hay muchas nuevas prácticas que están realizando ¿para qué? Para crear de estos entornos con mayor biodiversidad, dejar de solo hacer un tipo de cultura, recrear biodiversidad. ¿Para qué? Para traer todas las partes de la naturaleza que hemos puesto un poco de lado y tener mejores ecosistemas, y ellos todos tienen una parte absolutamente esencial dentro de esta práctica y que nos ayudan cada vez más a tener resultados mejores, sobre todo no mejores para hoy, sino mejores para mañana y para el día siguiente.
Es una analogía que yo siempre quise tener, que nunca había entendido hasta el día que tuve un hijo o una hija, en mi caso, que fue la analogía que los viticultores siempre me enseñaron. Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué es una barrica? Una barrica de roble que se utiliza para hacer vino. Normalmente una barrica es como un huevo. La única diferencia es que cortamos las diferentes puntas. ¿Para qué las cortamos? Para poder rodar la barrica, ¿cierto? Y las barricas siempre fueron tradicionalmente hechas así. Pero qué curioso que esperamos un año entero, o casi 9 meses, para traer una vendimia dentro de la cava. Producir un vino que va a fermentar en un momento en el que vamos a transformar algo sólido en algo líquido y que va a tener una vida nueva. Y vamos a esperar tradicionalmente, como lo hacían los monjes en la Edad Media, 9 meses a un año antes de ponerlo en una botella. ¿Y cuál fue el término que ellos siempre buscaron? El educar. Crecer a ese vino, acompañarlo a crecer hasta el día que se pueda meter aquí dentro de la botella y se pueda llevar al mundo exterior. Imagino que simplemente han entendido totalmente cuál es la analogía de esto. Es exactamente como nuestra vida. Y los monjes, así ellos nunca hayan tenido hijos, la mayoría en esa época, lo calcaron en lo que es la base que nosotros conocemos perfectamente. Los tiempos, el espacio y cómo estas cosas se realizan para tener un resultado final que se ha hecho con conciencia y que cuando se va fuera en una botella es porque ya ha pasado ese tiempo de la adolescencia y ya está listo para salir al mundo real. Dentro de todo esto, una cosa que me anima inmensamente es ver cada vez más, y para muchos de vosotros imagino que las plantaciones y las variedades vegetales son importantes, cada vez más vemos que en Borgoña se crean semilleros nuevos, viticultores que se reúnen, la mayoría muy jóvenes, y que están recuperando identidades nuevas, pero en realidad no son nuevas, son todas las variedades antiguas. Están haciendo selecciones de las variedades antiguas para mantener lo que siempre tuvieron y no perder ese ADN y no perder esa base que siempre tuvieron. Entonces, simplemente dejándonos aquí con una idea breve de maridajes, podemos tener muchos. Maridajes en el vino y sobre todo el vino de Borgoña son un poco binarios, blanco y tinto, pero vamos a tener la posibilidad sobre todo en los maridajes. Si hablamos con un aligoté, por ejemplo, como el que tengo hoy yo, o un chablis o un petit chablis, más o menos con unas acidez muy altas. Entonces, todo lo que sea salados, vegetales crocantes, vinagres, encurtidos, todo eso funciona muy bien. Es una parte interesante para utilizarlo como aperitivo, inicio de cena. Un Chardonnay es multifacético, polifacético, como me imagino que ya lo han probado bastante. Se puede acompañar muy bien joven con cosas muy saladas o con cosas muy yodadas, como lo tenemos en los frutos del mar y como muchos de ustedes tienen cerca de sus casas, pero también tenemos estructuras un poquillo más, nos llamaríamos un poco más gordas, en el sentido gordurosas de material graso, o sea, como si fuese mantequilla, densidad, mucho más volumen, lo que nos va a permitir ir a buscar recetas un poco más generosas. Y dentro de esto, esta gordura que vamos a tener en la boca, la vamos a poder utilizar, por ejemplo, a ustedes les fascinan las denominaciones de origen, una volaille de Bresse, por ejemplo, que es uno de los grandes ejemplos que se dan en el mundo del Chardonnay, una volaille de Bresse que es justo al lado, crema, champiñones, es receta de temporada, de otoño, nada mejor, natural, equilibrio y simbiosis. Para el Pinot tenemos de todo. El Pinot es muy polifacético y, como lo decían los monjes, a través del Pinot llega la luz. Entonces, la luz puede llegar de muchas formas. Podemos llegar con proteínas, podemos llegar con cosas a la parrilla, podemos llegar con vegetales, con frescura, en función de lo que a ustedes más les guste. Una indicación, la Côte de Nuit, así es un poco más altas, nos permiten tener vinos un poco más refrescantes. La Côte de Beaune, terroirs con más arcilla, van a ser vinos un poco más densos. Casa, todas estas recetas con salsas un poco más voluminosas. Y aquí les marqué una que me fascina hacer, que hago cada año en Borgoña para 100 personas el domingo de Polé, que se llama el Bœuf Bourguignon. Es una receta absolutamente fantástica, un poco compleja a hacer durante 3 días, pero el resultado es absolutamente fantástico. Llegando aquí, estamos en
50 minutos. Alfonso, te doy la palabra. Estamos Y, sí. Querido Alejandro, no, bueno, decirte has estado sensacional. Quiero decirte primero que a mí lo que me produces ahorita es celos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Dímelo. Porque habíamos empezado el club de vino con mucha fuerza, nos sentíamos con mucha aceptación, y yo creo que lo que ha surgido hoy es el club de fans de Alejandro Chávarro, porque no dejan de llegar mensajes, pero no tienes idea de la cantidad de mensajes. La gente muy contenta con tu presentación, encantados, no solo con tus conocimientos, sino con la pasión que lo dices. Así que desde ya te quiero comprometer para molestarte en el 2021. Queremos contar contigo seguramente dentro del Club de Vinos para que nos ayudes, para que nos regales más de tu tiempo y poder seguir compartiendo. Hay algunas preguntas, pero según entiendo la plataforma se va a cerrar en breve, porque es así, hay unos tiempos de cumplir dentro de la presentación, pero brevemente, si da tiempo, habían algunas preguntas. Cecilia Falconi nos preguntaba, por ejemplo, déjame mirar en el chat, si crees que Francia es el país con la mayor cantidad de denominaciones de origen de vino, me parece. ¿Me puedes repetir la pregunta? Un segundo, por favor. ¿Y crees que Francia es el país con la mayor cantidad de denominaciones de origen de vinos? Así de memoria no tendría la respuesta ya, pero por lo que conozco y por la gran complejidad solo con regiones como Burdeos y Borgoña, sin duda alguna. Sin duda alguna. Seguro. Perdón. Alfonso. Dale, Ceci, dale. Perdóname, por favor, pero es que yo soy una apasionada de Alejandro Chávarro. Sí. Entonces no puedo dejar de preguntarle lo que yo de verdad quería preguntarle, que es ¿por qué es tan popular en esta época el Beaujolais? ¿Viene de Bordeaux o no? Porque el otro día estuve en una cena en la Cámara Francesa y era la cata exclusiva de este vino de temporada. Muchas gracias, Alejandro. Nosotros hablamos de Beaujolais cuando hablamos de Gamay, y el Beaujolais es la región justo al sur de Borgoña. ¿Qué sucede? Hace casi unos 30 años un gran negocio, se llama Georges Duboeuf, creó este fenómeno con ayuda del gobierno francés, porque la región estaba cayendo a nivel de notoriedad. Entonces crearon un fenómeno mundial que fue utilizar todas las embajadas francesas en el mundo entero para hacer vehículos de esta imagen, y crearon una fiesta única que se celebra hasta el día de hoy, que se llama la Fête du Beaujolais Nouveau. El Beaujolais Nouveau siempre se celebró en Beaujolais porque cuando los viticultores hacen vino, después de 9 meses siempre les gusta abrir los vinos más jóvenes para compartir entre amigos. Y pensaron que esto podría ser una forma estratégica interesante de desarrollar las ventas de vino en el mundo entero en base a vinos jóvenes para fomentar esta comercialización y fomentar el consumo. Y esto quedó como un rendezvous anual en cada parte del mundo, cada año. Gracias, Alejandro. Mira, tenemos una buena noticia. Nos informan que no nos van a cortar. Creo que ha habido todo un movimiento de tus fans. Ha habido un movimiento de tus fans para que abusemos un poquito más de tu tiempo, aunque estás tú de noche en Portugal. No hay problema ninguno. Los niños acabé de recibir un mensaje, están durmiendo, entonces no hay problema. Qué peligro, ¿verdad? Mira que esto lo Alejandro. queda mucho. Ahí, Ramiro quería preguntar algo. Dale, Ramiro. Bueno, te comento, Alejandro, yo soy productor de vino acá en Bolivia. Tenemos una bodega pequeña, una bodega boutique, en el sur de Bolivia, en frontera con la Argentina. Y primero te felicito muchísimo. Es la primera vez que escucho una claridad tan importante respecto de los vinos franceses. Creo que muchos de nosotros no teníamos la cultura de un vino francés. Generalmente en Sudamérica o tienes la cultura de vinos argentinos, chilenos, mayormente, ¿no? Y después ya saltas a España, o si no, te vas un poco al Napa Valley, y después, un poquito lejano lo ves Francia, ¿no? En cuanto a conocimiento general, ¿no? Pero me interesa mucho tu versación sobre el tema, y yo tenía dos preguntas. La primera es, ¿cuán compatible es ser sommelier con ser enólogo? Son primos hermanos, porque la enología ahora ya se ha vuelto a nivel de licenciatura, ingeniería y no sé qué cosas, ¿no?
y el sommelier es una profesión aparte, completamente aparte, pero pienso que hay mucha complementación entre los dos. Y ¿qué tal es ser sommelier con enólogo? ¿No? La primera pregunta. La segunda pregunta es si escuchaste hablar de los vinos de altura, principalmente en Bolivia y el norte argentino. Y nuevamente te felicito, no quiero utilizar un término grosero, pero nos has desasnado en vinos franceses, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, alguien dijo de por ahí de tal palo, tal astilla, o escuché mal. Sí. Gracias. Un gran saludo y un gran abrazo para todos. Y un saludo por el expositor, que nadie ha dicho nada por el expositor. Un saludo, todo. ¿Qué pasa, pues? Salud. Salud. Muy especial. Muchas gracias. Salud, muchas gracias. Salud. Mucho gusto, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Salud por el organizador. Felicitaciones, Alfonso y Bech. Muchas gracias por esto. El mejor club. Por la organización. Sí, gracias a Jorge por su hijo. Y muchísimas gracias, Alejandro, por todo lo que hablaste y pasaste de conocimiento a nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue un placer. Buenísimo. Dejemos de compartir la pantalla para vernos todos. Exactamente, hagamos eso. Vamos Ahora sí. Buena idea. Tomemos una foto. Sí, saca la foto. Jorge, lamento decirte que aunque tu hijo sea el experto, yo creo que ya vas a tener en una de nuestras reuniones del Club de Vinos, vas a tener que también soltar uno de tus conocimientos que por añadidura se te tienen que haber pegado, Jorge, que no nos puedes defraudar. La próxima cata la dirige Jorge. Sí, que sabe bastante también. Sí. Yo creo que está pasando de modesto. No se Borgoña, porque con este encierro para cualquier lugar pegamos, sobre todo. Así es. A donde nos lleven realmente. Bueno, Francia no es mala opción. Y con vino donde sea, de todas Se maneras. está limpiando la baba. Exacto. Donde nos lleven realmente. Compramos los vinos en el duty free, donde sea nos encontramos. Vamos a la bodega de Ya que tenemos gran parte del comité ejecutivo aquí, ¿por qué no tiramos una moción de cambiar el próximo ACIPI de Punta Cana para París? Ya que tenemos gran parte yo creo que aquí podemos hacer un consenso. Eso sería buenísimo. Ya que lo ha probado. Además, vino podemos tomar todos, eso no es ningún problema. A chiquita en París está más cerca. Y como hay jornadas en Sucre, pues vamos donde Moreno, para que nos guarde unas cajitas. Seguimos en Putacama bebiendo los vinos franceses también. Y va a tener que hacer un encargo de vinos franceses para Punta Cana. Eso, ahí está bueno. Ahí está, esa es la nueva misión de Pino. Es que haya un vino independiente donde vayamos, me parece. Bueno, mucha organización. Alejandro, tal vez para experimentamos el vino de Bolivia, así tomamos en Punta Cana. Eso. Me parece. Bueno, ahí tenías las preguntas de Ramiro y hay un par de personas que quieren preguntar, pero dale con las respuestas a Ramiro. Vale, entonces, en relación con estas dos preguntas, comenzando por la cuestión de sommelier y enólogo, son cosas diametralmente diferentes. Yo lo compararía a un enólogo casi como un cocinero, es la persona que realiza. Entonces, es una actividad diferente y sobre todo que a nivel de estudios es muy exigente y sobre todo técnicamente. Lo que, sin embargo, vi durante todos esos años es que viajando muchas veces y teniendo relaciones muy fuertes con diferentes viticultores, naturalmente venimos a entrar dentro de la producción. Y hay algo que es muy interesante, es que aquí, por ejemplo, aquí en Portugal o en Borgoña o en Loire o en diferentes sitios en los que he estado, también en Hungría, por ejemplo, hay una visión que es muy simple. La viticultura fue hecha por monjes que no eran científicos. Eran personas que observaban y del error al resultado venían naturalmente. Entonces, muchos de los grandes vinificadores, llamaría yo,
y ese es el modelo que yo siempre he conocido, es el viticultor, la persona que trabaja la viña, es el propio que va a realizar sus vinos. Hoy el enólogo es una persona que es una herramienta ya fundamental para guiar cuando hay problemas, para guiar cuando hay, yo lo llamaría casi como un asesor financiero. Un empresario es muy bueno y cuando tiene algún problema siempre tiene un asesor financiero para ayudarle dentro de eso. Es más o menos dentro de esta idea, pero he visto sommeliers, colegas, amigos míos, que se han tornado totalmente por la producción, porque después de muchos años de vivir en esto, quieren naturalmente tener, a mí no me molestaría, no es mi objetivo, prefiero vivir dentro de los restaurantes porque es lo que yo sé hacer del día a día. Pero si algún día se presentara la oportunidad, bueno, no sería totalmente imposible. Y muchos de los viticultores, productores de vino que conozco, nunca fueron a la escuela. Y los vinos son absolutamente fenomenales. Y eso es lo más interesante, que el instinto y la forma en que el humano se captiva por la naturaleza lo hace desarrollar cosas fenomenales. Y eso es la realidad. En relación a los vinos de altura, te he oído hablar y ya tenía oído hablar de los vinos de altura en Bolivia. No conocía hasta el día de hoy nadie, entonces es el primero. En Argentina ya conocía y estuve trabajando algunos vinos en Argentina con viñedos de altura de estas grandes casas, y sobre todo dos viñedos interesantes que, si no me olvido, un viñedo en particular que hay en Catena Zapata, que son viñedos de altura súper interesantes. Otros chicos que están trabajando esto también en Chile, en diferentes regiones. Bueno, por ahora de lo que yo recibo acá en Europa es muy poco, ¿eh? Es muy poco porque la importación es difícil, y sobre todo el concepto de nosotros aquí en relación a la viticultura latinoamericana, y sobre todo una sofisticación, solo llega en ejemplares que se cuentan con los dedos de una mano. No hay muchos, pero existe y lo hemos desarrollado, lo desarrollé mucho en el Cordon Bleu, por ejemplo. Hicimos pruebas de vinos de chardonnays de altura y chardonnays de latitudes diferentes, y en ese momento utilizamos mucho estos vinos y fue fantástico. Entender que es posible hacer esto y ese nivel en América Latina, absolutamente fantástico. Perfecto. Seguro te invitaremos también al evento que haremos en enero o febrero sobre los vinos bolivianos, que ya nos van a contar, así que te invitamos. Tengo mucho por aprender, mucho por aprender. Antes de seguir con las preguntas, solo quiero recordar brevemente, porque algunas personas no entraron desde el inicio, que tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores, que son los despachos de nuestra amiga Paula Clancy de Canadá, Clancy Intellectual Property, y a Brown, al estudio jurídico de Leonardo Cordeiro en Brasil. Muchas gracias por su apoyo. Entiendo que Rodolfo Martínez nos pedía para hacer una pregunta. ¿Estás por ahí, Rodolfo, y quería hacer tu pregunta directamente? ¿Rodolfo? No, si no, Fernando Triana nos había pedido... Rodolfo, estás en mute. Es que Rodolfo está en mute, no lo oímos a Rodolfo. No sé si, Rodolfo, puedes quitar el mute para escuchar tu pregunta. No te oímos. No. Que no tiene micrófono, Sud. Fernando Triana, nuestro amigo de Bogotá, también tenía una pregunta que le escribió, pero se me ha perdido en el chat. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, ahí está. Fernando, a ver, dale tu pregunta. Antes de la pregunta, Ramiro, mande unas botellitas allá, Alejandro, a ver si está el vino de altura, ¿no? A ver, yo creo que sí, sin falta, Alejandro. Bueno, y pura curiosidad mercantilista, en 0.8 hectáreas, como nos relatabas, ¿cuántas botellas saca una vendimia normal? No muchas, no muchas. En la última vendimia 2019, por ejemplo, que capté en final de agosto, producción total era de 3 barricas. En total iban siendo 900, 1200 botellas si se pone todo en botella. Máximo que he visto en producción 1800 botellas max, pero cuando hay rendimientos muy altos. Pero vamos diciendo, en promedio, con los últimos rendimientos, 2 barricas y media, 3 máximo, lo que no va a dar un resultado gigantesco. Si se hace más de 1200 es máximo.
Por eso, esos son 100 cajas. ¿Cómo hacen ustedes los sommeliers para hacer las reservas y poder adquirir unas de ellas? Es difícil, es difícil. Y en Borgoña, la gran particularidad de Borgoña es que no les hacen reserva en los chateaux. Me imagino que es puras relaciones que tienen ustedes con los viticultores, ¿correcto? Sí, es más o menos en el mundo